Preparemos nuestros corazones. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos todos. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al lugar. Hola, bienvenido una vez más a este canal de esperanza, una lección más para aprender por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es una lámpara que ilumina nuestra vida, nuestro camino y que nos lleva a la salvación que es a través de Cristo Jesús. Como cada video, pues tenemos que pedir la dirección de Dios antes de meditar. Y en este video vamos a aprender dones espirituales. Me preguntaron mucho sobre ello y vamos a poder meditar dirigidos por el Espíritu Santo. Por favor, acompáñame, cierra tus ojos, oremos juntos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por el don de la vida, Señor. Hoy tu gracia una vez más ha llegado a cada uno de nosotros, por eso, Señor, podemos respirar, podemos nosotros mirar, oler, comer. Probablemente en algunos casos, Señor, hay alguna enfermedad. Señor, reconocemos que cuando nosotros naturalmente no te buscamos, Señor, naturalmente pecamos, comemos de más, nos hacemos daño a veces, Señor, y que eso te pone triste. Por eso reconocemos nuestro pecado delante de ti y pedimos tu perdón, Señor. Limpia nuestra vida a través de tu palabra. Vamos a escudriñarla. Sé tú con tu Espíritu, Señor, quien pueda guiar el estudio, la lección para aprender, pero sobre todo, Señor, para poner en práctica con tu ayuda, con tu guía, con la guía de tu Espíritu, Señor. Rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados amigos, hoy vamos a aprender una lección maravillosa y vamos a tener varios subtítulos. En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué significa un don? Muchos me han preguntado. ¿Qué diferencia, hermano César, hay entre un don y un talento? Pues te voy a explicar. El talento son habilidades, ¿no?, heredadas por nuestros padres y que se van cultivando a través de los años y de ahí se profesionalizan. Por ejemplo, alguien tiene el talento de pintar, dibujar bonito, cada vez lo perfecciona, ¿cierto? Y se vuelve una profesión, ¿cierto? Entonces, estoy dando solamente una pincelada. Ahora, ¿qué es un don entonces? ¿Qué es un don? En este caso, espiritual. Hablamos que es un regalo de Dios y es una habilidad que Dios nos da, ¿para qué? Para que podamos honrar a Dios y cumplir la misión. Sí, ¿cuál es esa misión? Jesús ya vino, ¿cierto? El Dios ya vino encarnado y Él nos vino a mostrar cómo debemos vivir en esta tierra. Pero cuando Él resucita al tercer día y se queda 40 días y 40 noches, Él le dejó una misión clara a los discípulos, a la primera iglesia, en este caso, desde Cristo hacia adelante. ¿Cuál era? Mateo 28:19 dice, ¿no? Por lo tanto, id y predicar a toda nación, tribu y lengua, ¿no? ¿Para qué? Para contar las buenas nuevas de salvación que Cristo ha llegado para poder nosotros tener una vida nueva. Por lo tanto, ¿no? El propósito de tener dones espirituales es que debemos compartir estas buenas noticias a las demás personas con los diferentes dones que Dios nos ha dado. Y a todos no le da el mismo don. Algunos tienen el don de la predicación, otros tienen el don del canto, otros tienen el don de servicio, otros tienen el don de ¿qué? De poder administrar, otros tienen el poder de ser profetas, otros tienen el don de ser maestros.
Y si usted se da cuenta, Dios pone diferentes dones. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en el primer subtítulo de esta lección, habla de diversidad de dones. Ojo, no de ideologías. Aunque Dios nos dio libre albedrío a todos, debemos entender de que Dios da diversidad, significa que sino variedad de qué cosa, de profesiones, variedad de formas de servir a Dios. Y para eso vamos a leer 1 Corintios, por favor, abra su Biblia, yo ya lo tengo lista, en este caso, en el versículo 4, ¿sí? Vamos a leer hasta el versículo 6. Y ahora, ¿por qué Pablo comienza a decir esto? ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto en ese entonces estaba media teniendo en conflictos, medio en problemas, había idolatría, había, ¿no? Pues lascivia. Y la iglesia de Dios tiene que ser ordenada porque Dios es un Dios de orden. Incluso habían llegado personas de otros lugares que de alguna manera habían aceptado a Cristo, pero que generaban de alguna manera conflictos, haciendo pensar que ellos estaban en lo correcto, ¿no? Y que prácticamente esto generaba un desorden, ¿no? Mira lo que dice el versículo 4 del 1 Corintios capítulo 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios dice que hace todas, dice, las cosas en todos es el mismo. Y si usted y yo vamos al versículo de memoria que dice 1 Corintios 14:1, dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer, ¿no? Allí en la iglesia hay el pastor, hay el diácono que sirve a las cosas físicas del templo, ¿no? Hay la diaconisa, ¿no? Que trata de mantener el ornato limpio, el hermano que canta, y a veces nosotros los seres humanos, en esa diversidad podemos de repente pensar que el pastor o el anciano de iglesia que predica, que va adelante, vamos a decir, a hablar, podemos pensar que él tiene el mayor don, y no es así. A veces nosotros miramos lo que vemos, pero de repente la hermanita que limpia, por ejemplo, casi no se ve imperceptible, pero también es importante. Y por lo tanto, esa diversidad de dones que Dios ha dado para que los hijos de Dios sirvan a el ministerio del propósito, porque una iglesia tiene un propósito de ¿qué? De que un día acepta a Cristo como su Salvador personal, se bautiza por inmersión y por el Espíritu, y cada día tiene que hacer esa entrega, ese bautismo, y entonces el Espíritu Santo lo guiará a tal y a tal don. Y por lo tanto, esa diversidad no hace diferencias para ver quién es mejor o menor o peor. Piensa un poquito en un reloj. En un reloj se ve las manijas, ¿no? Del minutero, el horario y los números. Y a veces se ve, ¿no? Se da más importancia a esas líneas que muestran la hora. Pero un poquito las tuercas que están detrás del reloj también, ¿no? Son las que hacen girar esas manijas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es más importante? ¿Las manijas que se ven o las que están adentro? Ah, te diste cuenta que realmente todas son importantes, porque si en este caso, ¿no? Vamos a decir, el engranaje de adentro no funcionara, las manijas no funcionaran. Y si el engranaje funcionara y no tuviera esas líneas, tampoco no funcionaría todo, no complementaría todo. Por lo tanto, mis queridos amigos, Dios nos ha dado diversidad, en este caso de dones, para servir la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Primera lección, todos somos importantes aún en la diversidad, ¿no? Ahora vamos a ir a la segunda lección, en este caso, unidad de esta diversidad. Y yo quiero leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, también abra su Biblia, versículo 14, dice, además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo?
por eso no será del cuerpo. Versículo 16, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Ah? Como que es una pregunta. Y sigue diciendo el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Ah? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Muestra que el ojo no puede decirle a la mano, ¿sabes qué, mano? No te necesito. Porque, por ejemplo, ¿no? Si tú te golpeas la mano, va a tu cerebro y genera un dolor total. Entonces, a pesar que haya diversidad de dones, en este caso, imaginémonos que la cabeza es Jesús y el cuerpo, el tronco, los brazos, ¿no? Las manos, las piernas, los pies, son diferentes partes del cuerpo, que es la iglesia. Pero en este caso, lo que Pablo está queriendo decir es que no podemos decir, ¿sabes qué? No te necesito mano, no te necesito ojos. ¿Mm? Todos realmente nos necesitamos para que de alguna manera la iglesia funcione. Y ya hemos visto en la primera parte, ¿no? De la diversidad de dones, de que Dios ha puesto diferentes, pero todos somos importantes. Pero no se va a dar esa importancia si es que de repente menospreciamos el uno o el otro, o queremos pretender ser el uno y el otro. Y ahí de repente hay divisiones. Entonces, lo que Pablo está diciendo, tiene que haber no solamente la diversidad, sino que lo más importante, tiene que haber la unidad. O sea, todos un mismo pensar, un mismo sentir, a pesar que tiene diferentes funciones. ¿Se dan cuenta? Esto es lo importante que en este caso podamos entender cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la otra, vamos a decir, subtítulo de parte de la lección, que dice, el camino más excelente. Vamos a ir, en este caso, al capítulo 13 de Primera de Corintios. Y aquí justamente viene un poquito a ampliar lo que dice el versículo de memoria que ya hemos dicho, ¿no? Sigan el amor, procuren todos los dones espirituales, pero sobre todo, ¿no? Que profeticen, o sea, que compartan eso bueno que ustedes han recibido. Y mira lo que dice el versículo 1, dice, vamos a leer un poquito largo, pero es muy importante entenderlo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo el amor, estamos hablando del amor de Dios, o sea, el amor, vamos a ponerlo ahí un igual a Jesús. Si no tengo a Jesús, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, dice, de tal manera que lo trasladase de repente de un monte a otro monte, y no tengo amor, nada soy. Atención a esto, quiere decir que a veces Satanás también hace pacto con personas, tienen algún poder de hacer algunos milagros, pero no tienen el amor de Dios. ¿Por qué no tienen el amor de Dios? Porque no viven conforme a la voluntad de Dios. Versículo 13, y si repartiese, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no tengo Cristo, de nada me sirve. Aquí está hablando de las obras sin Dios. Amigo, amiga, si usted es una persona que no es cristiana y de repente es una persona dadivosa porque sus padres le enseñaron esos principios, esos valores de dadivosidad, está bien, la felicito, pero no le sirve nada si no tiene a Cristo en el corazón. Porque no, un día Jesús vendrá por aquellos quienes aceptaron a Jesús y quienes se dejaron guiar en ese amor de Él. Por eso dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, es bueno, en otras palabras, el amor, o sea, Jesús, el que tiene a Jesús no tiene envidia, miren, el amor no es jactancioso. O sea, quiere decir que ninguno de nosotros los cristianos debemos envanecernos por el conocimiento que hemos adquirido o por lo que Dios nos permite usar, así el bien a los demás. Siempre digo yo, todo lo que yo hago, déle las gracias a Dios, no a mí, porque simplemente soy un canal, no soy la fuente de amor. ¿Me dejo entender? ¿Qué más dice? No se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido.
Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, la palabra llega a tu vida, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor para el prójimo. ¿Se dan cuenta? No busca lo suyo, no se irrita. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar a controlar nuestro mal carácter. No guarda rencor, tenemos que perdonar. Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amigo, amiga, la verdad, que es la palabra de Dios, cuando usted la escudriña todos los días y de todo corazón, guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted va a vivir en paz. Versículo 7, todo lo sufre, a veces tenemos que perdonar, a veces nos van a hacer el mal, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8 dice, y el amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir? Que el amor, amigo, amiga, no es como a veces nosotros pensamos en la humanidad, una emoción. Yo siento mariposas por alguien. ¿No? No, no es una emoción temporal. El amor es Jesús. Y si tú caminas con Jesús todos los días, entonces tú te vas a parecer a Jesús. Si no, recuerden a Juan, cuando Jesús lo llama, él era pescador, tenía una palabra soez, tenía mal carácter, y él era consciente de su mal carácter. Y dice que él es el que andaba más pegado a Jesús, y se recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús. ¿Qué significaba? Caminaba con Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros para poder tener ese amor, ¿no? Para poder estar en el camino más excelente, es caminar y tener comunión a través de la oración, a través de la palabra, y a través que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida para amar, para servir, para predicar, para compartir. ¿Se dan cuenta? No siempre vamos a poder ayudar, pero Dios nos permitirá en ciertos momentos ser más, ¿no? Esas manos de Él. Qué bonito. Y saben, yo quiero ir terminando este video con el título, ¿no? El don de lenguas. ¿Sí? Alguien me preguntó, un hermano de la iglesia pentecostal, me dijo, hermano César, ¿usted puede hablar en lenguas? A ver, le dije, personalmente estaba estudiando, ¿no? Inglés, pero sabe, me dice, si usted no tiene ese don de lenguas, no tiene espíritu. ¿Será que es verdad eso? Amigos, ¿saben? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es triste que muchos confundan este don, que es el don de lenguas, como que tú tienes que estar en éxtasis y te vas a una iglesia y comienzas a hablar en lenguas que otros no lo entienden. Yo lo digo porque me han invitado a una iglesia y cuando he llegado todos hablaban y gritaban y balbuceaban y hablaban, algo que no lo entendía. En vez de darme paz, a mí me confundía, a mí me daba miedo. Y yo quiero mostrarte el contexto para que tú tengas claro acerca del don de lenguas. Y yo quiero que tú abras tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que esta era una fiesta, recuerden que Dios había establecido antes de Jesús. Dice, estaban todos unánimes juntos. O sea, ¿qué significa? Que estaban, recuerden, un mismo sentir. ¿Recuerden? Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento de recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Versículo 3 dice, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos en sus mentes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. O sea, lo que está diciendo Pablo es que este evento que sucedió en el pasado, porque es un evento que sucedió literalmente, es porque cuando habla de, digamos, lengua de fuego, significa que descendió del cielo en un contexto de qué? De que en ese lugar habían venido personas griegos, arameos, ¿no? De otros países romanos, de muchos países. Y obviamente cuando vienen de diferentes países, tienen diferentes dialectos o lenguas, ¿cierto? Ahora, Dios aprovechó esa oportunidad porque, recuerden cuál es el propósito. El propósito es que si Dios nos ha dado dones espirituales, ¿es para qué? Para poder edificar, para poder llevar a Cristo, es para poder contar la verdad, profetizar. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito, de unir, de traer a Cristo a las personas. Ahora, yo te pregunto, si ellos habían llegado de diferentes países, si uno hablaba, ¿el otro lo entendía? No. Entonces, por ejemplo, Dios le daba la capacidad de que un griego con un hebreo que hablaban distinto
y no se entendían, Dios le dio la posibilidad que el griego hablara como un hebreo. Y el hebreo lo entendía, ¿se dan cuenta? Y de así se hacían parejas discipuladoras y se iban a predicar a diferentes lugares. Quiere decir, amigo, amiga, que en este caso el don de lenguas realmente se puede dar en nuestra vida, no para poder nosotros tener un éxtasis y gritar y saltar y poder decir cosas que tú no me entiendas. El don de lenguas es saber controlar nuestra lengua para hablar mal de alguien, en primer lugar, porque el Espíritu Santo me lleva a amar. Incluso si tengo que exhortar, lo tengo que hacer con amor. Primera de Corintios 16, 14 dice, todas las cosas sean hechas con amor. Si no tiene a Cristo, si no tiene ese amor, si no tiene ese Espíritu de Dios, probablemente, así como me dijo un hermano dominical pentecostal, me dijo, tú no tienes el Espíritu, me dijo. Bueno, le dije, hermano, yo no le puedo refutar. Lo único que sí le hablo en el contexto real de la Biblia es que Dios permitió o aprovechó ese momento donde todos tenían diferentes dialectos o lenguas para que todos tuvieran diferentes lenguas y se pudieran entender unos con otros. Porque ese es el propósito, mis queridos amigos, del don de lenguas. ¿De qué? No de tener éxtasis, no de decir yo soy más, porque recuerda que ahí estamos diferenciándonos. Y todos los dones, a pesar que haya diversos, tienen que estar unidos en verdad, unidos en Cristo. Por eso, la lección de este video, de esta enseñanza de hoy, de los dones espirituales, parte 1, porque va a venir la parte 2, es que usted y yo podamos venir ¿a qué? A seguir al amor, como dice el versículo de memoria, 1 Corintios 14:1, dice, sigan el amor, procuren estos dones para que compartan, profeticen, dice. ¿Ah? Amigo, amiga, yo te animo para que tú aprendas cada día las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esta palabra, que es la verdad, que es Cristo, se puede encarnar en nuestra mente y podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, que podamos amar al prójimo como nosotros mismos. Y a esto Dios nos llamó como iglesia. No nos llamó a minimizar, a diferenciar, a aclarar, sí. Hagámoslo también con amor. Si a alguien le he ofendido, de repente le pido disculpas. Pero es la verdad. Yo no puedo decir otra cosa que dice la palabra. ¿Qué le parece si en este momento pedimos la dirección de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos unirnos en esta verdad? Para que Jesús pueda morar en nuestra vida y para que nos dé esa capacidad de aprender de repente un idioma para ir a predicar en otro lugar. Ese es el propósito del don de lenguas. Ese es el propósito de que aún viendo diversidad, tiene que haber unidad en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si oramos para terminar? ¿Sí? Oramos. Cierra tus ojos, oremos juntos. Querido Padre, Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado a través de tu palabra. Cuán importante es entender este tema, Señor, de los dones espirituales. Y que tú nos has dejado, Señor, a cada uno ser parte de los miembros de tu cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor. Cuando tú vas delante, tú ordenas las cosas. Tú llenas nuestra vida de amor. Y lleno de tu amor podemos hablar con amor a los demás. Poder compartir tu verdad de tu palabra. Tú pronto vas a volver, Padre. Queremos estar preparados para aquel día. Pero únenos, Señor. Ayúdanos a poder tener ese mismo espíritu que Pablo tuvo y que exhortó a los hermanos de Corinto para solucionar ese problema de divisiones, ya que otros habían traído diferentes formas de adorarte o diferentes formas de ver las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a que en tu verdad podamos caminar. Y también, como dice tu palabra, Señor, entendimos que sin el amor tuyo es imposible poder compartir tu evangelio. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este día. Bendice a mi amigo, mi amiga que está orando del otro lado. Bendice a sus familias, a cual representan. Bendice su salud y todo lo que ellos tengan como sueños y planes para sus vidas. Te entregamos nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. Comparta, dele like, suscríbase y que
esta verdad pueda ser compartida con muchas personas que desconocen de los dones espirituales, el don de lengua, de la unidad. Y aunque seamos distintos, Dios nos pueda usar para su obra salvífica y de compartir cumpliendo la misión. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.